Vamos a proceder a hacer una ofrenda floral en este 80 aniversario del fallecimiento de don Manuel Azaña, el que fuera presidente de la República Española y que falleció hace 80 años, concretamente falleció el día 3 de noviembre y enterrado el día 5 de noviembre en Montauban, en Francia, donde estaba exiliado, ¿no?, tras el golpe y la guerra civil que le sucedió a dicho golpe. Quiero en primer lugar agradecer la presencia del presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de aquí de Alcalá de Henares. También agradecer la presencia de la representación del sindicato CGT, Conferencia General del Trabajo, de aquí de la comarcal de Alcalá de Henares. También agradecer la presencia de comisiones obreras de la comarca de Henares. También agradecer la representación de Podemos, del círculo de aquí de Alcalá de Henares. También la representación de la Unión de Juventudes Comunistas de España. La representación también del Partido Comunista, del núcleo de Alcalá de Henares, del Partido Comunista de España. En este acto que, bueno, desde Izquierda Unida hemos querido mover, considerando que menos, ¿no?, que nuestro vecino, nuestro paisano, quizás de los más importantes de la historia de nuestra ciudad, pues tuviera su conmemoración en este 80 aniversario de su fallecimiento. Luego también nos han dejado un texto, Izquierda Republicana, partido fundado por don Manuel Azaña, y que a día de hoy está dentro, forma parte del movimiento político social Izquierda Unida. Pues nos ha dejado también un texto que será leído. Hablar de don Manuel Azaña es imposible hacerlo sin hablar de Alcalá de Henares, ¿no? Hablar de Azaña es hablar de Alcalá. No en vano, su familia ha sido una de las más influyentes en nuestra ciudad en los últimos 200 años. El padre de Manuel Azaña fue alcalde, Esteban Azaña fue alcalde en 2 ocasiones a finales del siglo XIX y contribuyó a la modernización de la ciudad a finales del siglo XIX. También es muy conocido porque durante su alcaldía fue inaugurado la estatua a don Miguel de Cervantes en la Plaza Mayor, antigua también Plaza del Mercado, nuestro querido monigote. Luego también durante este tiempo fue inaugurado la escultura al empecinado, pero fuera de eso, si algo marcó su alcaldía es la modernización de la ciudad. También incluso un abuelo de don Manuel Azaña, Gregorio Azaña Rojas, fue el redactor de los estatutos de los condueños la sociedad de condueños, que de forma altruista compraron los antiguos edificios de la antigua universidad con una intención, pues, de conservarlos y que algún día pudieran ser sede de la universidad cuando volviera a la ciudad. Incluso hubo un bisabuelo de don Manuel Azaña, Esteban Azaña Hernández, que fue secretario del ayuntamiento allá por el 1820. Por lo tanto, es imposible hablar de Azaña sin hablar de la ciudad, de la historia de Alcalá de Henares. Una familia que claramente, bueno, pues burguesa y liberal confrontada contra el conservadurismo, y digamos que de esa fuente bebió don Manuel Azaña, del liberalismo, y también influenciado por el socialismo, que tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX se estaba extendiendo en toda España y también, por supuesto, en Alcalá de Henares. Digamos que para mí Manuel Azaña era un revolucionario que sabía muy bien dónde iba. Sabía dónde iba porque él tenía un concepto claro de un proyecto de Estado determinado. Un proyecto de Estado que lo que hacía era coger por los cuernos los principales problemas que tenía España y que en buena medida sigue teniendo, y que estaban escondidos tras el telón de la monarquía, tras el telón de la dictadura. Las 4 patas del modelo de Estado, del proyecto de Estado que me planteaba, era un Estado republicano, laico, social y que abría la puerta a estatutos de autonomía y autonomía, ¿no?, a un Estado de autonomías.
¿Republicano por qué? Porque la monarquía ya no representaba a nadie. Ya no, Alfonso XIII ya no representaban incluso a la derecha de este país. Había apoyado claramente la dictadura de Primo de Rivera y era un rey que ya no representaba a nadie, ¿no? Y él abría así la puerta a un Estado democrático donde pues emanara todo de la voluntad del pueblo. Un Estado laico donde obviamente hubiera libertad de culto, pero con una separación clara entre Estado e Iglesia. La Iglesia en aquel momento y ahora, en muchas ocasiones, siguiendo los intereses del gran capital, pues se inmiscuye en asuntos que son claramente de Estado e incluso se inmiscuye en las libertades de la propia ciudadanía al margen de que si son creyentes o no. Y por lo tanto, era ahí esa defensa del Estado laico, separación clara entre Iglesia y Estado. Luego un Estado social para que los trabajadores tuviéramos unos derechos laborales dignos, acceso a la educación, a la cultura, a la sanidad, a las pensiones, un Estado social. Y luego habría la posibilidad a los estatutos de autonomía, la autonomía para hacer que fueran totalmente compatibles los diferentes intereses regionalistas y nacionalistas que confluyen en el Estado español, que fueran compatibles dentro del mismo Estado. Y además poniendo en valor la diversidad cultural y la diversidad lingüística que hay en España. Estas, digamos, que eran las principales patas de lo que planteaba don Manuel Azaña, y todo esto es además enlazado con un sentimiento nacional y patriótico, pero muy distinto al sentimiento patriótico que nos tratan de vender aquellos que se dan golpes en el pecho envueltos en banderas. Realmente él tiene un concepto de la patria distinto. Él lo que plantea es que el sentimiento nacional y el sentimiento patriótico nace de que todos somos hijos del mismo sol, todos somos hijos del mismo sol, y nos estamos criando bajo el mismo sol y somos tributarios del mismo arroyo. Por lo tanto, esto no es una cuestión de pedigrí, de pureza o de raza, sino que estamos hablando de que todos estamos en el mismo sitio y tenemos que tener igualdad de derechos a la hora de disfrutar del arroyo, pero también la igualdad de obligaciones para que ese arroyo esté en perfectas condiciones. También decía que el sentimiento patriótico o el patriotismo es una predisposición de ánimo, de sacrificio hacia el bien colectivo, pero que bajo ningún concepto, bajo ese sentimiento patriótico, se podía tratar de amparar la razón, que no era un argumento el decir que aquello lo haces por tu sentimiento patriótico. Tú lo puedes hacerlo por lo que quieras, pero no es un argumento en sí mismo el que tú hagas algo por España o por el sentimiento patriótico que tengas. Y yo quería finalizar recordando un momento de su vida que creo que fue muy relevante, que fue el Pacto de San Sebastián, en 1930. En ese pacto, diferentes organizaciones políticas y sindicales se pusieron de acuerdo para caminar hacia la República y hacia un proceso constituyente. Una república que venía porque ya no valía la monarquía, ya no valía la dictadura, y una constitución que había sido totalmente pisoteada por Alfonso XIII y por la propia dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, había que abrir la puerta a un nuevo proceso constituyente, a una nueva constitución. Y es curioso que si esto fue en agosto de 1930, en menos de un año y medio, en abril llegó la Tercera República y en diciembre del año 31, pues ya estaba redactada la nueva Constitución, ¿no? Fue realmente un proyecto exitoso y yo me planteo si no es incluso el momento de hacer lo mismo, de llegar a algún pacto grande entre organizaciones políticas y sindicales para caminar hacia una nueva república y hacia un nuevo proceso constituyente, para hacer una constitución donde los derechos laborales y sociales sean de obligado cumplimiento y para que esta nueva constitución esté libre de monarquías corruptas. Y bueno, un placer teneros todos aquí y hacemos
Este homenaje, obviamente, con los colores de la bandera tricolor. Es curioso que Manuel Azaña no se pudo, su féretro, cuando fue enterrado, cubierto con la bandera tricolor, no lo permitió el gobierno francés, en aquel momento colaboracionista con la ocupación nazi, y tuvo que ser cubierto con la bandera de México. Así lo autorizó el presidente Cárdenas, que tanto ayudó a la República durante la guerra y luego a los exiliados. Y por eso no hay que olvidar estos colores. No en vano también dijo Manuel Azaña que él volvería a la atalaya nacional para plantar la bandera republicana, la bandera tricolor, a lomos y con el apoyo de la opinión pública. Es decir, sería la opinión pública, la opinión del pueblo, la que trajera la República y esperamos que más temprano que tarde esto sea así, pero trayéndola, porque ahí yo me chirría un poco cuando digo que dicen, no, la República vendrá, porque los jóvenes no la querrán. Bueno, la República no vendrá, la República hay que traerla, hay que organizarla, hay que construirla, y por eso considero que pactos como el de San Sebastián en 1930 lo mismo deberían ser reeditados. Paso ahora la palabra, compañeros y compañeras, al presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares. De estar aquí con vosotros, ¿no? Que es lástima que a lo mejor vayamos a mojar un poquillo, ¿no? Manuel Azaña evidentemente es un personaje político, como bien ha dicho antes David, muy relevante en nuestra ciudad, posiblemente el más vinculado con nuestra ciudad, ¿no? Y como bien ha dicho, aquí ha habido otros personajes históricos, ¿no? Tenemos hasta un emperador, pero realmente, como bien ha dicho David, la vinculación de Azaña no solamente es una vinculación de tipo personal, sino familiar, ¿no? Con la figura de Esteban Azaña, muy reivindicada y demás por los logros que consiguió para la ciudad. Y bueno, y sin embargo, no es tan conocido como debiera por nuestros vecinos. No es el primer nombre que sale cuando se pregunta a alguien por personajes famosos de Alcalá. Y esto es uno de los éxitos de la dictadura y de su aparato de adoctrinamiento y propaganda. Han conseguido que generaciones de españoles tengan una visión distorsionada del personaje, ocultando sus logros e inculpándole de todo tipo de crímenes y maldades. Así que mejor, por lo tanto, los locales de aquí, pues mejor no decir que era el Alcalá, ¿no? Ese personaje tan siniestro, ¿no? Que nos vendía el gobierno. Y aún hoy en día, aunque se ha recuperado y reivindicado su labor, aquí se hacen bastantes cosas, las organizacionales, por ejemplo, y demás, ¿no? Pero no ha terminado de calar en el imaginario popular la verdad completa. La visión de la historia de ese aparato ha sido reactivada por fuerzas políticas e intelectuales hoy en día y está consiguiendo notables éxitos, como impedir que se construyera el memorial de la Almudena o arrancar a martillazos la placa de Largo Caballero. Acciones promovidas no solo por la ultraderecha, sino también por grupos que dicen ser constitucionalistas. Ese aparato de la dictadura no se limitó a atacar y a manchar a los líderes políticos, militares y sindicales de la República. Fue exhaustivo en su tarea de enlodar la memoria de ciudadanos corrientes que se ganaron su inquina por apoyar un régimen democrático frente a la agresión fascista. Sufrieron tortura y muerte, algunos bajo procedimientos que pretendían ser legales, como aquellos consejos de guerra, plagados de acusaciones falsas, delaciones interesadas y confesiones extraídas a golpes. Sigue habiendo por la geografía española miles de fosas con sus restos. Cuando los movimientos de memoria tratamos de rescatar su historia, la derecha mediática se agita y recupera los viejos argumentos de la dictadura. Pero eso no es lo único, no es lo peor. Lo que hace más daño, sobre todo de cara a la labor pedagógica de los movimientos memorialistas sobre la población, son los equidistantes. Los equidistantes, aquellos que dicen condenar la dictadura y sus métodos, pero con sus postulados contribuyen a mantener sus difamaciones, que pretenden obligarnos a que para honrar a los que murieron por oponerse al fascismo hay que pagar un peaje y recordar otros asesinatos. Estos equidistantes, aquellos que dan crédito a esos consejos de guerra y esas pruebas que ningún tribunal hoy en día lo permitiría, y que siguen insultando a las víctimas de la dictadura, generando aún más dolor entre sus descendientes. Queremos que la ley de memoria democrática ilegalice estos juicios y los condene expresamente para restarles argumentos y dar justicia a las víctimas. Pero ni los equidistantes pueden mantener la sombra sobre Manuel Azaña. Es demasiado evidente como la labor
y el cariz del personaje real se aleja del corsé en el que trató de meterle la dictadura. Azaña nunca fue un rojo peligroso, fue un liberal demócrata que supo renunciar a muchos de sus postulados ideológicos buscando el bien de su pueblo. Buscaba dar un marco de libertad para los españoles y sacarlos de la pobreza en la que la oligarquía les tenía confinados. Por ello, se acercó primero a los socialistas y después formó el Frente Popular, aglutinando a fuerzas que iban desde el centro derecha hasta los comunistas, para tratar de salvar la democracia en una época donde el fascismo avanzaba en toda Europa y tratar de mejorar las condiciones de vida de toda la población. Alianza que se amplió a los anarquistas cuando se produce la agresión militar. Alianza que fue capaz de mantener en jaque a la reacción militar sostenida por las potencias fascistas. Y solo cuando se rompió en aquel aciago marzo del 39, pues consiguió su victoria al dictador. Y esta es parte del legado de Azaña que deseo recordar. Solo la alianza entre las fuerzas progresistas y demócratas puede frenar el avance de los postulados de la ultraderecha. No olvidemos esta lección. Muchas gracias a todos por escuchar. Buenos días, a pesar del tiempo. Un saludo cordial de las Comisiones Obreras de Henares y un abrazo fraternal a todas las organizaciones hoy presentes aquí en este acto conmemorando los 80 años del fallecimiento de don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña, que como bien habéis dicho ya los que me habéis precedido, es un referente tanto histórico para esta ciudad como político. Ante todo fue un hombre sabio, un hombre que pudo vivir, como bien ha comentado David, pues pudo vivir perfectamente, plácidamente en esta ciudad, siendo un tipo pues adinerado, acomodado económicamente, socialmente, pero que su compromiso con los trabajadores, con los campesinos de aquel momento, con el país, con su patria, pues le llevó a ese compromiso político de estar junto a la República, de estar presente en esta Constitución del 31, de mano avanzada, total, absolutamente, sigue siendo vigente, sigue siendo una Constitución válida pues para muchísimos de nosotros, ¿no? Simplemente eso, recordar a don Manuel Azaña, un hombre bueno, un hombre comprometido con su sociedad, con su país, que murió en Montalbán, sigue allí, yo creo que perdido, ¿verdad, Manuel? Entre un montón de tumbas derruidas en aquel lugar un poco esperpéntico, donde hay que recorrer detrás de la bandera republicana, pero hay que recorrer pues casi 800 o 900 metros hasta encontrar una pequeña tumba con un homenaje hecho por la propia asociación que hay allí de la memoria en Francia, una piedra partida en dos, que viene a simbolizar cómo quedó nuestro país en aquel momento, y por lo cual pues yo creo que merece la pena la lucha e intentar que los restos de don Manuel Azaña vuelvan a esta ciudad en algún momento y lo antes posible. Muchas gracias y ¡viva la República! ¡Viva! Bueno, desde Podemos lo que queremos es resaltar la importancia que tuvo Manuel Azaña, no solamente para la ciudad de Alcalá, sino como uno de los presidentes de la democracia española más socialistas y sobre todo con un papel más importante de cara a mejorar la vida de sus conciudadanos. Muchas veces se acusa a Manuel Azaña de anticlericalismo porque nunca se entendió que lo que Azaña quiso fue hacer una España que no estuviera sometida al culto y sobre todo que no estuviera sometida a una moral que al final no era la del pueblo. Lo que quiso fue una igualdad real para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y una situación que no estuviera marcada y que no estuviera limitada por una iglesia que al final lo que representaba eran unos valores monárquicos y unos valores reaccionarios que llevó a cabo durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Creo que es algo que es importante resaltar y que nunca se hace o que se hace muy pocas veces y que sin esa voluntad laica y sin esa voluntad democrática no se puede entender la figura tan importante que representó Manuel Azaña para este país. Bueno, buenos días a todas. Desde la Juventud Comunista en Alcalá queríamos darnos nuestro homenaje a Manuel Azaña y también con él a todos los hombres y mujeres que defendieron la República y la libertad, ¿no? Y yo quería hacer extensivo, ya que todas las intervenciones han sido como muy mirando al pasado,
a todas las personas que han mantenido vivos esos valores, ¿no? Y esos ideales de libertad y republicanos, ¿no? Porque defender esto, o sea, debemos de tener estos valores presentes hoy más que nunca para avanzar hacia, como ha dicho David también antes, hacia la Tercera República. O sea, no quedarnos solo en el recuerdo, sino traer esa Tercera República. Con lo que eso debe suponer para este país. Todavía los valores republicanos en España creo que son patrimonio de la izquierda, son patrimonio nuestro aún, y no debemos dejar que eso se pierda. Debemos de conseguir traer esa Tercera República, que sea una república para las trabajadoras, que sea una república que rompa con toda la herencia de la dictadura, del régimen del 78, con, digamos, todo lo oscuro de nuestro pasado reciente. Y que sea una república que nos traiga un mejor futuro, un futuro más digno para la juventud trabajadora y para la clase trabajadora. Para ello debemos de luchar, de organizarnos, de pelear por traer esa república desde el poder popular, desde las organizaciones políticas, siguiendo siempre el ejemplo de Manuel Azaña y de tantos hombres y mujeres que lo hicieron antes que nosotros. ¡Viva la República! Bueno, la verdad es que pocas cosas que añadir a la biografía de Manuel Azaña. Sobre todo destacar que fue un hombre extremadamente inteligente, escritor, que pudo vivir perfectamente de su trabajo y que se implicó en una modernización de España a la que, sobre todo, quería levantar y darle una proyección social y, sobre todo, el gran olvido al que ha sido sometido después de 40 años de pseudo-democracia, esta democracia que decimos tener, en el que hasta hace 2 años la plaza que lleva hoy su nombre se llamaba Alcorno. O sea, es que no tenía nada más que solamente los que más o menos conocíamos algo de la historia republicana de este país y demás, y de las libertades de este país, sabíamos que ese señor que está sentado ahí, ese busto, es de Manuel Azaña. Prácticamente nada más. Yo exhorto a que el partido que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y todo el elenco de concejales, que les hagan al Gobierno de España que se funde valga la redundancia, una fundación de Manuel Azaña aquí en Alcalá. O sea, que tampoco encima se la lleven a Madrid o la hagan en Madrid. No. Aquí en Alcalá debe haber una fundación Manuel Azaña y desempolvar a Manuel Azaña y hacerle un homenaje todos los años oficial, pero además, pues la semana de Manuel Azaña. O sea, no una cosa simbólica, que bueno, es su cumpleaños o es el día de su muerte y tal. No, tiene que ser algo que quede en la ciudad y dar a conocer a este señor, a este personaje que está muchísimo más apreciado fuera de España que en su mismo país. A ver, buenos días a todas y a todos. Voy a proceder a la lectura de estos compañeros que se disculpan porque se habían comprometido para estar aquí con nosotros y por circunstancias no han podido estar. Estimadas compañeras y compañeros de Izquierda Unida de Alcalá de Henares, desde Izquierda Republicana os enviamos un fraternal saludo republicano y nuestro agradecimiento por el homenaje a Manuel Azaña que hoy celebráis en nombre del que fue su partido. Igualmente, os pedimos disculpas por no estar presentes en el acto, ya que por nuestro secretario general Fran Pérez se encuentra en Bolivia en la toma de posesión del nuevo presidente y el resto de la ejecutiva no hemos podido acompañaros por las circunstancias de la pandemia en la que nos encontramos. No obstante, no queríamos dejar de transmitiros que en este momento es importante reivindicar a Azaña desde la izquierda, ante la visión sesgada que de Azaña difunden sectores de la derecha política y cultural, limitándose a presentarle como un liberal español, que al borde de la derrota pedía paz, piedad y perdón. Debemos resaltar a la Azaña político e intelectual comprometido con los principios de la Revolución Francesa, un jacobino que creía en el potencial transformador del Estado en lo social y económico, dicho en sus propias palabras en un Estado educador, impulsor, creador, director y orientador. Por tanto,
En este 80 aniversario recordemos a la hazaña demócrata, radical y jacobino como referencia para las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo. Salud y república.